De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito. Comenzamos con otro episodio de nuestro podcast de Cero a Héroe. En esta oportunidad, quien les habla, Yenexare Mactur, y en la producción del programa tenemos a Jesús Guerrero y a Elías López. El día de hoy nuestro tema es patrocinios deportivos para los atletas, con un invitado muy especial que nos habla, Alexander Useche, quien es gerente de comunicaciones de VamosBet. Además tiene cierta experiencia en el departamento de mercadeo de distintos equipos de fútbol profesional venezolano. Hola Alexander, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos esta entrevista. Hola muchachos, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, por hacerme parte de este muy buen trabajo que estoy seguro que harán. Claro que sí, comenzamos hablando más o menos sobre lo que es el mercadeo deportivo. Cuéntanos para que las personas tengan una idea de a qué se refiere el término mercadeo deportivo. Bueno, el mercado deportivo es si se quiere, una vertiente del marketing, ¿ok? Donde de cierta forma distintas marcas y empresas en general pueden verse involucrados o interesados en eventos deportivos o de personas relacionadas al mundo del deporte, principalmente atletas evidentemente, para bueno, captar quizás distintos niveles de audiencia que con los medios tradicionales no consiguen y pues aprovechan esa expectativa y esa concentración de atención que tienen los eventos deportivos para justamente pues captar la mayor cantidad de personas. Claro, y además de esto, ¿por qué dirías tú que las marcas patrocinan a los deportistas o cómo los escogen principalmente? Mira, eso está directamente relacionado evidentemente al nivel de exposición que tenga el atleta o el equipo, que también está directamente relacionado con el nivel deportivo o de éxito deportivo que tenga, bien sea el atleta o el equipo, ¿no? Entonces, al ser un equipo más exitoso o que dispute torneos donde la atención esté maximizada, pues evidentemente las marcas van a buscar estar en esos eventos, estar al lado de esas personas, de esos atletas o de esos equipos para justamente lo que decía anteriormente, buscar captar esa atención de personas que quizás no tienen nada que ver con el rubro o que mi publicidad no les llega por otros medios tradicionales, pero sí a través del medio deportivo. Ok, y con eso, o sea, ¿me dirías que existe por parte de las marcas cierto favoritismo con algunos deportes o lo manejan igual? O sea, sin importar el deporte o alguno que esté sonando más que otro, ¿cómo lo escogen en ese momento? No, mira, va a depender, de hecho va a depende mucho de la competición, depende mucho de cierta afinidad que pueda tener la marca con algún tipo de deporte. Por ejemplo, podemos tener, no sé si puedo aquí mencionar grandes marcas, pero por ejemplo, puede ser Adidas o Nike, que evidentemente al tener una gama de productos multidisciplinarios en cuanto al deporte, pues siempre van a tener afinidad con muchos de ellos, pero si vamos a números de audiencia y tal, podemos estar hablando del fútbol. El fútbol es quizás el deporte más practicado a nivel mundial, por lo tanto es el deporte que más cantidad de personas reúne como espectadores, ¿no? Entonces el fútbol siempre va a ser uno de los favoritos, pero luego podemos tener casos particulares como puede ser el fútbol americano en Estados Unidos, que es un deporte quizás de los más vistos, y el Super Bowl y todo lo que concentra esa final del torneo de fútbol americano en Estados Unidos, pues concentra muchísimas personas y vemos cómo distintas marcas están presentes en las transmisiones, que es lo que tradicionalmente vemos como los comerciales del Super Bowl, que pagan millonadas por estar en esa Claro, porque los ve como Entonces, demasiadas personas también. Sí, porque se sabe que es un evento, primero es un evento que reúne muchísimas personas en el estadio en sí mismo, pero también que es un evento muy atractivo a nivel internacional por todo el crecimiento que ha tenido la NFL, ¿no? Entonces, bueno, no solamente aprovecho que sí va dirigido al público americano como tal, al norteamericano en este caso, al estadounidense, sino también a todo una gran
audiencia a nivel mundial, que bueno, que por todos los avances tecnológicos y facilidades que se ha tenido a la hora de transmitir eventos deportivos, puedo aprovecharlo, ¿no? Entonces, como te digo, depende mucho del nivel deportivo, el éxito deportivo que pueda tener la persona, la afinidad que pueda tener la marca con quizás algunas disciplinas, pero también va a depender mucho también del tipo de evento deportivo. Hablamos de fútbol particularmente, pero estar o patrocinar a un atleta que va a estar en el mundial no me va a salir evidentemente más costoso a patrocinar a un atleta que quizás nunca vaya a un mundial, por ejemplo, Por o que no supuesto. sea perteneciente a una selección que sea competitiva dentro del mundial. Entonces, por eso siempre hay unas variables que juegan ahí un papel importante. Claro, y con esto, según tu experiencia, ¿qué crees que importa más para las marcas, lo mediático o lo deportivo en sí? Ambas. Como te dije, yo creo que se correlacionan. El éxito deportivo te hace más mediático y al hacerte más mediático, pues aumenta tu valor en cuanto a temas publicitarios se refiere, ¿no? Sí es verdad que hay quizás otros atletas que pueden no ser tan exitosos en el deporte, pero que bueno, que tienen otras cualidades que ciertas marcas identifican y que eso es lo que les hace la plusvalía de tener eso. Por ejemplo, si ponemos un caso muy particular, David Beckham fue quizás el que rompió todos esos estereotipos de quizás no soy el futbolista más importante del mundo en ese momento, quizás no estaba peleando ni siquiera por un Balón de Oro, pero sí era el que acumulaba más contratos publicitarios, pero bueno, por tema un poquito más de imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí era exitoso porque, bueno, llegó a jugar en el Real Madrid, tuvo una carrera brillante en la selección de Inglaterra y el Manchester United, pero no competía como, por ejemplo, con Ronaldo o Ronaldinho o Zidane, que eran pues los que estaban en su momento. Sin embargo, en el peak de cada uno de ellos, en su punto cumbre, David Beckham fue el que rompió con esa barrera de acumular muchos contratos publicitarios y hacer mucho dinero a partir de la imagen. Con esto también te quería preguntar ¿cuáles serían las 3 cosas principales que buscan las marcas de los atletas al momento de patrocinarlo? O sea, ¿qué es eso que ellos dicen como que, mira, necesito que el atleta sea así, tenga esto y cumpla con esto? Bien, lo primero, la exposición mediática que tenga, eso es evidente, ¿ok? Segundo, la afinidad que pueda tener con la marca en cuanto a lo que se plantea como la campaña publicitaria. Y tercero, y siempre es importante, las buenas conductas que pueda tener el atleta, ¿ok? Sobre todo con el pasar del tiempo se ha visto muchísimo que este último ítem que estoy diciendo ha ganado muchísimo peso, y cada vez más los atletas que son polémicos, por muy mediáticos que sean o por muy alto el nivel deportivo que tengan, hay marcas que los desechan. Quizás el caso más emblemático, el primer caso tan emblemático fue Tiger Woods en su momento con Nike, y bueno, todas las polémicas en su vida personal que tuvo de distintas índoles, y bueno, fue el primer gran contrato que cancelaron a un deportista. En los últimos tiempos hemos visto cómo ha habido distintas crisis en cuanto a crisis de imagen. Me refiero de atletas que, bueno, participan en polémicas y que sus principales sponsors los hacen a un lado. Exacto. Con esto, ¿cuáles serían esos aspectos que deberían de cuidar los atletas para ser patrocinados? Mira, yo creo que primero alejarse de las polémicas, ser consecuentes en cuanto al profesionalismo deportivo que se refiere. Es decir, no es lo mismo un atleta que de alto rendimiento, que se cuida, que muestra una vida de no tantos excesos y de más bien una vida sana, deportiva, de preparación, tanto física como de nutrición, como también de preparación mental en distintos aspectos, a un atleta que podamos ver que siempre en sus redes sociales postea que está de fiesta o que está haciendo cosas que no permiten el descanso oportuno previo a competiciones. Entonces eso como que la imagen del cuidado personal, de la vida personal del atleta siempre es importante en cuanto a los temas de polémica, ¿no? Y ya después, bueno, justamente eso, o sea, tratar de prepararse y de mantener un nivel profesional lo suficientemente sólido como para que eso respalde el éxito deportivo que pueda tener.
También, además de eso, ¿nos podrías contar cuáles son los beneficios que, no sé, por ejemplo, el caso de VamosBet o cualquier otra marca interesada en patrocinar atletas, cuáles son esos beneficios que les brindan a las marcas, a los deportistas? O sea, que... Mira, el principal beneficio de las marcas con respecto a los deportistas, el principal beneficio que reciben los deportistas con respecto a la marca, evidentemente va a ser monetario, ¿no? Eso es quizás el primer aspecto que más salta a la vista y el primer atractivo de cualquier vínculo de patrocinio que se pueda generar. Pero también después vienen ciertos beneficios, en cuanto también depende del contrato y de la marca y de a lo que se apunte. Pero, por ejemplo, una aerolínea que quiera patrocinar o que quiera tener de imagen a un atleta, además de ese intercambio monetario, también le ofreces, no sé, boletos gratis o estadías gratuitas en algunos sitios. Entonces hay una especie de intercambio también de parte del servicio como tal, que son cosas que ganan en la negociación con respecto al atleta, y que el atleta pues también se ve beneficiado. Y ya después hay cuestiones también, si se quiere, de mediáticas, que bueno, en mi éxito deportivo lo acompaño también de un éxito económico gracias a distintos patrocinios que puedo lograr. Claro, y en el caso contrario, ¿cuáles serían esos beneficios que tiene la marca por parte del atleta? Ok, por parte del atleta, justamente captar esos seguidores que son de un nicho muy cerrado deportivo, quizás, por ejemplo, ahorita porque estamos hablando de una casa apuesta, pero quizás alguna marca, alguna empresa que no tuviese nada que ver con el deporte, pues justamente entrar en ese nicho a través del atleta o a través del equipo o de la institución con la que se cierra el patrocinio, ¿no? Lo hemos visto mucho también con las aerolíneas. Las aerolíneas quizás sí tienen que ver mucho con deporte, pero no era su fuerte, y hemos visto, por ejemplo, Fly Emirates a lo largo de todos sus patrocinios con distintos equipos, como pudo haber sido Real Madrid, el Arsenal en su momento, pues elevó un poco ese nivel de exposición que tiene y de competencia contra las aerolíneas tradicionales, ¿no?, que existían en el mundo. Perfecto. Además de eso, también te quería preguntar, al momento de buscar ese patrocinio, ¿es el atleta buscando a la marca o la marca buscando a los atletas? ¿Y en qué se basan? O sea, vi a alguien en una publicidad, me gustó y lo contrato, ¿o cómo es ese proceso? No, casi siempre es la marca buscando al atleta, ¿ok? Son muy, 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 muy pocos los casos en los que, bueno, el atleta se acerca a una marca, porque principalmente el interés del atleta tiene que ver con lo deportivo. Sí, es verdad que los patrocinios son, como dije anteriormente, una ayuda bastante importante en la carrera del atleta, pero no es el foco principal del atleta, ¿ok? En cambio, la marca, pues, entiende que ese nivel de exposición que pueda tener el atleta les va a favorecer, y casi siempre para estrechar cualquier convenio o lo que sea. Claro. Bueno, eso es bueno aclararlo, porque muchas veces los atletas tienen como esa presión de que necesito un patrocinio, necesito buscarlo. ¿Y qué recomendarías tú en este caso de que fuera el atleta buscándolos como marca? ¿Qué debería tener ese atleta? O sea, llegaría a ustedes y tendría que mostrarles currículum, tendría que mostrarle quizás su récord, o más que todo temas de Instagram. O sea, tengo tantos seguidores, me ven tantas personas, me escucha tanta gente. ¿Cómo sería ese proceso ahí? Claro, ahí vamos a dividir la respuesta en dos. Uh-huh. Primero vamos a hablar de lo tradicional y luego de las nuevas tendencias que evidentemente han ganado muchísimo peso en las redes sociales, ¿ok? Lo primero es eso, o sea, el atleta, para lograr captar esa atención que puede tener en distintas marcas, pues tiene que centrarse primero, evidentemente, en el éxito deportivo, ¿ok? Eso es muy importante, porque es lo que me va a garantizar tener un nivel de exposición mediático mayor, ¿sí? Ya después, y según las nuevas tendencias y avances y lo necesario por todo lo que como se está moviendo el mundo, las redes sociales han ganado un peso muy, muy grande. Entonces ya vemos cada vez más atletas en los que no solamente trabajan en su perfil deportivo,
en su currículum deportivo, como puede ser, sino que también a su vez de cierta forma puede estar trabajando en su marca como imagen, ¿ok? Tener aspectos tan puntuales así que pueda trabajar en sus redes sociales, contratar quizás personas que les manejen la imagen, personas que de cierta forma estén pendientes del crecimiento de su red social, que se traduce también en otro tipo va a depender de la campaña. Si la campaña va a tener presencia en redes sociales, que últimamente es algo obligatorio, pues sí, decir, bueno, yo tengo este alcance en redes sociales, este es el tipo de segmentación que yo tengo en mis redes sociales y tal, pero eso casi nunca lo va a hacer el atleta, sino el equipo que lo acompaña. Que lo maneja. En su estrategia de crear esa imagen sólida, ¿no? ante lo mediático. Súper, Alexander, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, aclarar todas nuestras dudas acerca de todo lo que es el patrocinio. Te quería agradecer de parte de todo el equipo de Cero a Héroe y bueno, nada, con esto hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast de Cero a Héroe. Nos escuchamos en una próxima edición. Muchas gracias a ustedes. De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito.